Un estudio reveló, un estudio que entiendo encargó el Ministerio de Educación y algunos organismos internacionales, que el 85% de los estudiantes de sexto grado en Venezuela tienen dificultades para comprender lo que leen. Y sé que hasta ahora me escuchan estudiantes, también me escuchan padres y representantes, y creo que es un tema fundamental que debemos abordar en el programa y en distintos espacios. Y para ello me acompaña María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro. Buenos días y bienvenida, María Beatriz. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días. Gracias por... Por favor, a ver, creo que tengo mala comunicación. Vamos a ver si tenemos una comunicación fluida. Bueno, lo primero es entender qué está pasando, ¿no? Un poco la cifra resulta alarmante cuando de alguna manera se tiene, ya a ver si logramos mejorar la comunicación. Espero, María Beatriz, ¿usted me escucha? Sí, no, ¿me oyes mejor? Con dificultad. Ahí, a ver, si se pone en un lugar que haya un poquito más de señal, creo que podemos tener una mejor Déjame, comunicación. A ver, ¿me escucha? exacto, déjame ver si de este lado Uh-huh. hay mejor comunicación. A ver, yo creo que ahora sí. ¿Ahorita me sientes mejor? Sí, perfecto, maravilloso. Ok. Bueno, resulta alarmante, por cierto, esta cifra que entiendo difundió a la prensa Mariano Herrera, un experto en educación y miembro del Centro Pedagógico Experimental Libertador. Aproximadamente 85% de los estudiantes de sexto grado en Venezuela tienen dificultades para comprender lo que leen, ¿no? Un poco entender qué está pasando para tener, digamos, este resultado tan alarmante, ¿no?, en las aulas en Venezuela. Bueno, realmente, como tú dices, es una cifra alarmante y preocupante, por supuesto, pero también hay que verlo desde una perspectiva global en primer momento, porque yo creo que en líneas generales ha habido lo que se llama la cultura de la distracción, donde, y en ese aspecto, la lectura es fundamental, pero se ha reducido sustancialmente. O sea, la escuela, por supuesto, en este caso específico de Venezuela, no ha alineado recursos con necesidades desde hace mucho tiempo, y eso es fundamental. No solo desde el punto de vista de los profesores, que creo que a eso también hacía referencia Mariano Herrera, sino también los recursos a la escuela. Y luego, focalizar la importancia de la lectura, porque es la lectura un eje transversal. ¿Sabes cómo? Ese es, digamos, nuestra labor en el Banco del Libro, formar lectores críticos, y esta cifra es realmente alarmante. Yo creo que hay que hacer énfasis en la lectura. Se han descuidado el sistema de bibliotecas nacionales, las escuelas ahora no reciben colecciones de libros como en alguna oportunidad, y luego también llegan muy pocos libros en este momento al país. Uno hace los esfuerzos, pero yo creo que focalizar y reforzar la formación lectora es fundamental, no solo para la adquisición de conocimiento, como bien sabes, sino para estar en el mundo, para comprender. Y lo ves no solo a través de una encuesta, tú lo ves en el día a día, en esta vida de la cotidianidad, cuando tú interactúas con jóvenes, y ya no digo de 12 años, 11 años, sí que sientes que no hay una comprensión de lo que se dice. Lo otro, María Beatriz, tú has dicho algo clave, ¿no? Las distracciones, ¿no? A ver, estamos hablando de que efectivamente, bueno, hay otras maneras de leer hoy en día, ¿no? Distintas al libro. Ahí está el libro digital, hay distintas, digamos, páginas, hay, digamos, información disponible. Entonces la pregunta es si aún así la distancia en este, no diría estudio, ¿no?, pero en este resultado es el acercamiento que tiene el niño, el joven, el adolescente al libro, estamos hablando del libro físico, o es a nivel, digamos, general, incluso a través de pantallas digitales, donde hay realmente una ausencia de comprensión de lo que se lee. Claro, bueno, hay todos unos estudios que se han venido realizando. Yo siempre, cuando establecemos esta comparación entre la lectura sobre el libro de papel y la lectura digital, recuerdo que Humberto Eco decía que el libro seguiría siendo el libro aunque sus páginas dejaran de ser de papel. Pero sin lugar a dudas, con esto que se ha dado en llamar la crisis de la distracción, y que tiene que ver con la prisa con la que leemos. Hay estudios que dicen que sobre todo el proceso de acercarse y desarrollar la lectura no debe ser
desde lo digital, o sea, debe ser desde el libro, pero claro, no podemos olvidar que lo digital también nos acerca a la información, al contenido, entonces es al conocimiento, y lo hace de una manera rápida, pero esa manera rápida hay que tenerla con mucho cuidado, hay que verla con mucho cuidado, porque nos distrae. Entonces yo sí creo que eso que te propicia el libro, es decir, esa lectura más pausada, esa lectura que tiene que ver con tomar el tiempo, nos lleva a reflexionar, yo creo que eso es importantísimo. Y sí, yo creo que no solo en la escuela, que yo creo que después de la familia es el espacio de socialización más importante, sino también en la familia y en las comunidades. Es decir, la lectura te ayuda a desarrollar el lenguaje, a metabolizarlo, y solamente metabolizando el lenguaje podemos comprender. Sí, yo creo que también el reto comienza desde la escuela, ¿no? Desde casa, pero también desde la escuela. Un poco es cómo acercar a nuestros hijos a la lectura, ¿no? Es decir, en función a, bueno, cómo traerlos para que le interese a los niños lo que están leyendo, ¿no? Mira, Chirla, has tocado un punto fundamental, la familia, la Mm, casa. El modelaje, eso que tú dices, es fundamental. Seguramente lo has experimentado, porque si nos ven, nosotros apostamos al modelaje, creo, si nos ven leyendo, tú estás creando un modelaje que los niños pueden repetir desde muy pequeños. Pues. Yo soy de libro, como digo, bueno, por mi edad, obviamente, ujú. pero no hay que dejar de lado las posibilidades que ofrece el mundo digital, porque tenemos la información a la mano, pero esa información y esa búsqueda de información tiene unos métodos importantes que deben ser orientados. El que está en proceso de formación debe ser orientado. Yo sí creo que hay una crisis porque una falta de inversión en la educación desde hace décadas ya, que es grave, pero también creo que el tema de la lectura se ha dejado de lado y solamente podemos entender, adquirir conocimiento, dialogar, tan importante, Ujú, y por supuesto nosotros apostamos a la formación del lector crítico. sí. Bueno, que ahí está el punto, ¿no? De estas cifras, el lector, digamos, ¿Verdad? crítico, es la comprensión. Ahora, la pregunta es, fíjate que existe un pensum, ¿no? Cuando hablamos de los retos de la educación, existe un pensum donde los niños tienen que leer ciertos libros que son recomendados a la edad y al año, ¿no? Pero Ujú. no siempre ese primer acercamiento de algunos estudiantes es, diría yo, armonioso, ¿no? Es decir, sienten distancia o rechazo. La pregunta es, bueno, ¿cómo se debe reformular, si es que se debe, para que sientan atracción a leer esos y otros libros también? Bueno, mira, nosotros apostamos, porque acuérdate que nosotros hemos trabajado todo mucho, desde hace muchos años, 63 ya, Ujú, en rincones de lecturas sí. en la escuela, bibliotecas escolares, tener espacio para la lectura, pero también ofrecer una variedad de lecturas. Más allá del pensum, que yo creo que tú has tocado también un tema importante, cómo incentivar a esos niños, cómo atraerlos, cómo competir también con ese mundo digital que es tan atractivo también para nosotros. ¿Cuánto Ujú, tiempo está uno en las redes? ¿Cuánto tiempo? Y eso es importante porque es una manera también de estar allí, de estar conectados, de saber. Pero crear espacios para la lectura, eso se ha debilitado muchísimo. Y por supuesto, yo creo que hay que apostar a una oferta, porque como dice María Fernanda Palazzo, el gusto es una faceta que siempre tiene algo que decir. Entonces también hay tendencias y hay gustos. Entonces tienes que ver de qué manera puedes atraer a ese lector en formación. Me refiero a los lectores en formación, por supuesto, los que ya están formados también tienen sus preferencias lectoras. sí. Entonces, creo que está en la variedad y en la de acercar, o sea, varias cosas que se han tocado. El modelaje, la cercanía con los libros, la capacidad de tener un libro a la mano, bien sea en estas bibliotecas o en la casa cuando hay la posibilidad, pero también por eso es que la biblioteca, ese espacio público, debe ser redimensionado, Eh, porque eso es lo único que acerca los libros a una población mucho mayor. sí. Entonces, creo que ofrecer una variedad de opciones lectoras es fundamental. Y concebir un poco la educación ya desde otra perspectiva, desde tres aristas, como la participación,
Es decir, tanto del alumno, la alumna y los profesores, hacer un acto integral y como en el sentido de mirar la realidad de una manera total, digo yo, y no desde estanco, porque eso también de alguna manera tú lo has dicho. Y sobre todo también hay un tema que es de la colaboración, donde el libro siempre tiene algo que decir. Mm. No, y la capacidad también, digamos, en la aula de clase de que tú puedes establecer el libro, digamos, escrito, digamos, en otro contexto, en otra circunstancia, bueno, algunas comparaciones con la realidad, ¿no? Y que lo puedan sentir cercano, que creo que ahí está también el problema, al menos en estas generaciones, ¿no? Bueno, fíjate tú que nosotros tenemos una premisa de un programa que se llama Teniendo Cuentos con la Lectura, que empezamos en el año 2002, o sea, ya tenemos 22 años. Y la idea un poco también es que la lectura, ya no me refiero solo a la lectura que te acerca al conocimiento como tal, que es la que usamos también en la escuela, sino la lectura literaria, tiene la capacidad de permitir que ese lector, incluso uno, se distancie de esa realidad, pero que la vea de una manera distinta. Entonces, eso te permite estar en el mundo, pensar los problemas. Ahorita tenemos un proyecto que hemos hecho con Escuelas de Fe y Alegría, sobre la violencia a través, incidir positivamente a través de la lectura literaria. Entonces yo creo que eso es importante, lo que tú has tocado, porque tocaste el modelaje y ahora esta forma de conectarse con el mundo a través de ese espacio ficcional que es la lectura, que es la literatura. En este caso, no dejamos de lado, por supuesto, el libro informativo, que es fundamental. Pero siempre apostamos a la calidad, y por eso es que nosotros tenemos más de 43 años con nuestro comité de evaluación de libros, que nos permite diseñar una ruta de posibles lecturas que atraigan y que traten temas fundamentales. También lo otro es un poco enseñarle a los hijos los beneficios que tiene la lectura. Fíjate, el otro día estaba pensando justamente en eso, que cuando tú conversas con un muchacho, un jovencito, y tú ves quién lee y quién no lee, ¿no? Te debe pasar, María Beatriz. O sea, incluso, Sí, claro. incluso también con un adulto, es decir, quién tiene un vocabulario, quién se ha formado y quién no. Entonces, oye, tú realmente tú ves hoy cómo, no quiero generalizar, pero cómo se comunican los jovencitos. Y bueno, ves que hay una falta de vocabulario importante, que hay ciertas palabras que sí, que están de moda, que incorporan, pero que no hay riqueza en el vocabulario. No lo hay. Y eso preocupa muchísimo, porque creo que no se dan cuenta que precisamente en la lectura está, bueno, lo que va a ser todo el acervo que vamos a tener para poder comunicarnos, ¿no? Bueno, fíjate que es así, porque ¿qué es lo que nos define nosotros como seres humanos? Es el lenguaje. Y si no tenemos la posibilidad de utilizar ese lenguaje como es, de entender ese lenguaje, de establecer una comunicación con ese lenguaje, no vamos bien, ¿no? Porque por medio de la lectura reforzamos el significado de la palabra, que tenemos que entender. A veces creemos que entendemos y no. Y aprendemos también palabras nuevas. El fracaso escolar es básicamente un fracaso lingüístico, de alguna manera, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada taxativo, pero es de alguna manera eso, pues, porque el tema del lenguaje y la lectura es un recurso fundamental para esa interiorización y apropiación del lenguaje, sin lugar a dudas. Los retos, ya para ir cerrando, María Beatriz, ¿no? Los retos que tenemos como país con relación a la lectura, ¿no? Bueno, realmente yo creo que hay que pensar un poco más desde una actitud articulada en el tema de la lectura, que como te digo, es fundamental. Entonces, no básicamente desde una parte de lo que eso significa. Entonces, yo sí creo que hay que apostar a la educación como una política pública en la cual nosotros como ciudadanos tenemos que tener participación. Hay que invertir en educación, porque eso es una inversión para el país, una inversión para futuras generaciones, porque ya en mi caso estoy de salida, entonces esas generaciones necesitan eso. Entonces yo creo que hay que hacer una inversión. Aquí se está haciendo un trabajo alternativo. Por ejemplo, yo veo el trabajo que hace Fe y Alegría, y ahora que hemos estado en 6 escuelas en zonas populares nos hemos dado cuenta, y es un trabajo titánico, pero la educación pública es fundamental.
Entonces yo sí creo que hay que hacer un trabajo conjunto, una articulación, una campaña para, para reactivar y para profundizar el área educativa, que obviamente está muy, muy, Ahora, muy decaída. María Beatriz, antes de finalizar, porque ya me queda poco tiempo, hablamos solamente del ámbito público, en el ámbito privado también hay este tipo de problemas. Exactamente. Mm. Por eso te digo, o sea, te toqué el tema de fe y alegría porque trabajas en zonas populares, pero también la educación, porque justamente estamos también un poco aislados de las nuevas propuestas educativas. Bueno, en eso, por supuesto que quien da la noticia del 85% que es Mariano, tiene mucho que ver, o sea, mucho que decir, pero un poco lo que yo te digo, esta tendencia ahorita donde la educación es un eje, o sea, la lectura es un eje transversal en la educación, y una educación en la que tienen que tener colaboración, participación y sobre todo concebirlo como un hecho integral. Pero eso pasa también en las escuelas privadas. Entonces yo creo que sí, yo creo que estamos un poco distanciados de las propuestas contemporáneas de la educación, que va cambiando, o sea, la educación como una cosa integral, no en estancos como se ve, y yo considero que reforzar el eje conductor de la lectura, sobre todo para el lenguaje y sobre todo para el acercarse tanto al conocimiento como a la reflexión, a la lógica, y yo creo que sí, que hay formas de asumir este reto, pero tiene que ser una asunción conjunta. Te agradezco mucho, María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro, ha sido mi invitada a esta hora. Hemos hablado precisamente de esta cifra que resulta alarmante. Reportes indican que el 85% de los estudiantes de sexto grado en el país no comprenden lo que leen de manera adecuada. Justamente Mariano Herrera, un experto en educación y miembro del Centro Pedagógico Experimental Libertador, reveló la cifra. Tienen dificultades para comprender el 85% de los estudiantes de sexto grado lo que leen, ¿no? Esta investigación fue realizada por el Ministerio de Educación y algunos organismos internacionales que confirman la preocupante falta de aprendizaje de los estudiantes venezolanos, y sobre esto hemos conversado el día de hoy. Será también grato conversar con Mariano Herrera en otro momento a propósito de, bueno, cómo podemos nosotros reformular el sistema educativo venezolano para que se reduzca pues esta dificultad que hay de acercarse a la lectura y a la comprensión lectora. 7:34, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te